Bueno, en total son 147 organizaciones políticas, que como bien señala son 15 partidos políticos de alcance general, de alcance nacional. Por ejemplo, Acción Popular, Fuerza Popular, como Perú, ¿no? Entre otros. Y también hay una alianza electoral. Ahora, respecto a las listas de candidatos que se han presentado y que van a postular que van a ser elegidas el día de mañana y el día 22, son un total, un poco más de 13.388 listas de candidatos que se han presentado a través del sistema de Clara Internas y un poco más de 135.000 candidatos en total a nivel nacional. Se entiende, candidatos a, por ejemplo, gobernadores regionales, vicegobernadores, alcaldes municipales, provinciales, distritales y regidores provinciales y distritales también. Mañana hay elecciones primarias en los partidos políticos, que es parte, obviamente, de este cambio de leyes electorales que buscan, ¿no?, que exista un poquito más de vida partidaria. Está con nosotros en la línea telefónica Jimmy Alonso Encarnación, que es especialista de Jurado Nacional de Elecciones. El tema es la fiscalización de jurado en los comicios internos este domingo 15, que también esta semana se estaba, estos días se estaba buscando a través del Congreso, a través de una ley, afectar justamente el cronograma electoral. Había un cuestionamiento del propio jurado, así es. Sí, claro. A ver, Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, Alonso, estamos aquí con Jimmy Chinchá, que nos acompaña el día de hoy, así que sería bueno que nos explique, sobre todo a la población. Buenos días. ¿Cómo estás? A la población, qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Bien, las elecciones internas son, en términos prácticos, elecciones que efectúan los afiliados de cada organización política para efectos de elegir a los precandidatos que van a postular, en este caso, el 2 de octubre para las elecciones regionales y municipales 2022. Se realizan dos fechas, ¿por qué? Porque son dos modalidades. Cada organización política tuvo la oportunidad para elegir por cuál modalidad iba a optar. La primera modalidad es la elección directa o un afiliado, un voto. Esta elección se va a realizar el día de mañana. La segunda modalidad es la elección de delegados, a través de delegados. Para ello, los afiliados, primero, el día de mañana, eligen cuáles son los delegados que van a representarlos en cada una de las jurisdicciones que haya determinado cada organización política. Posteriormente, el siguiente domingo 22 de mayo, estos delegados elegidos el día de mañana van a elegir a los candidatos que van a postular el 2, van a presentar sus listas de candidatos el día 14 de junio ante cada jurado electoral especial que se va a distribuir a nivel nacional. A ver, acá tengo la data, ¿no es cierto? Jurado Nacional de Elecciones, Jimmy, mira, fiscalizará las elecciones internas que se desarrollarán en todo el país este domingo 15 de mayo. Ya lo está diciendo Alonso, son dos fechas. Van a participar 15 partidos políticos, 131 movimientos regionales y una alianza electoral. La última elección redujo los partidos políticos en el país porque perdieron la inscripción, no llegaron a la valla. Claro, hay muchos. ¿No? Entonces, solamente en este caso son 15 partidos políticos, ¿no? Al menos los más significativos. ¿Cuáles son esos, Alonso? Bueno, en total son 147 organizaciones políticas, que como bien señala son 15 partidos políticos de alcance general, de alcance nacional. Por ejemplo, Acción Popular, Fuerza Popular, como Perú, ¿no? Entre otros. Y también hay una alianza electoral. Ahora, respecto a las listas de candidatos que se han presentado y que van a postular que van a ser elegidas el día de mañana y el día 22, son un total, un poco más de 13.388 listas de candidatos que se han presentado a través del sistema de Clara Internas y un poco más de 135.000 candidatos en total a nivel nacional. Se entiende, candidatos a, por ejemplo, gobernadores regionales, vicegobernadores, alcaldes municipales, provinciales, distritales y regidores provinciales y distritales también. Y tal vez recordarle al público, Alonso, ¿cómo estás? Buenos días. Lo que pasó con los partidos tradicionales, ¿no? Porque no va a haber participación, por ejemplo, del Partido Aprista, del Partido Popular Cristiano. ¿Podríamos recordarle qué te parece, qué pasó con ellos, ¿no? Porque tal vez muchos votantes, tal vez los más grandes, quedarán, pero no se pudo o no podrán. ¿Por qué? Entiendo que, por ejemplo, en el caso del Partido Aprista, el APRA, no superaron la valla. Habría que evaluar cada uno de los casos, ¿no?
en la mayoría de casos que no es de los partidos políticos de, digamos, Exitosa. una historia relevante, la mayoría que no está participando en estas elecciones es porque no superó la valla electoral. Y que partidos que además están en este momento buscando nuevamente Sí, claro, la inscripción. la firma. Pero volviendo, Pero recordarle al público, era bueno de todo sí, claro, caso con partidos hay tradicionales. que contextualizar exactamente de qué se tratan estas elecciones, porque además quienes van a ir a votar son personas que forman parte de esos partidos políticos, que hacen vida partidaria y que están correctamente identificados. Entendía yo, Alonso, de que había ahí, por ejemplo, una crítica respecto a las medidas que se están tomando o adoptando. Hay alguien que decía, yo quiero ir a votar, formo parte de este partido político, pero me están pidiendo carnet de vacunación, me están pidiendo una serie de requisitos que tengo que cumplir y yo, la verdad, no me quiero vacunar. Entonces, ¿ahí se ha hecho algún tipo de modificación o esto todavía continúa por parte de Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, la labor del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas, que se van a llevar a cabo este domingo y el próximo, es una labor netamente de fiscalización. A través de la ley 31357 que emite el Congreso el 31 de octubre del 2021, se le delega al Jurado Nacional de Elecciones 3 facultades en el marco de unas elecciones internas. La primera es el establecimiento de un cronograma electoral que ya se hizo, cronograma electoral que estamos procurando cumplir siempre y cuando pues, no se emitan nuevas leyes como las que como ha aprobado el Congreso y que está actualmente en el Poder Ejecutivo para su aprobación u observación. La segunda función es la fiscalizadora. La función fiscalizadora implica que, por ejemplo, desde hace muchos días, las diferentes áreas de fiscalización a nivel nacional han venido evaluando los locales de votación, por ejemplo. Se han evaluado la impresión de las actas, de las cédulas de votación, que van a ser utilizadas el día de mañana, el próximo domingo, y el día de la elección, el día del escrutinio, las áreas de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones van a validar la legalidad del cumplimiento de, en primer lugar, las leyes y también las normas especiales emitidas por la OMPE. Para ello hay que recordar que la OMPE es quien organiza y ejecuta las elecciones internas. Reitero, la labor del Jurado Nacional de Elecciones este domingo y el próximo es una labor netamente de fiscalización. Yo creo que podríamos preguntarte, Alonso, y que le cuentes al público por qué son importantes las elecciones de este fin de semana, de mañana. ¿Por qué es importante en un sistema democrático? Claro que sí. Es importante que los afiliados acudan a votar porque de esta manera aquellos afiliados electos como precandidatos y posteriormente candidatos van a tener un nivel de representatividad, ya sea regional, distrital o provincial, suficiente como para poder recoger todas las acciones destinadas a, digamos, evaluar los problemas de cada circunscripción, adoptar medidas nuevamente a nivel de cada circunscripción, ¿no? Lo que se busca es que mientras más afiliados vayan a votar, mayor representatividad van a tener aquellos afiliados o aquellas listas elegidas el día de mañana y el domingo siguiente. ¿Y tener mejores candidatos se puede dar así? Digamos, con esto de mañana, con esta elección, ¿podemos tener mejores candidatos, crees? Bien, claro que sí, pero para ello pues se requiere que el ciudadano ejerza de manera activa su derecho de participación. Y esté informado. Exacto, para ello tiene todas las herramientas que el Jurado Nacional de Elecciones le ha podido brindar, como por ejemplo el voto informado, que ya se encuentra ahora en nuestra plataforma. Alonso, también recordarle a la gente que esta es la consecución de una serie de modificaciones a la ley electoral. De lo que se trata es tener mejores candidatos, como lo dice Jimmy Chinchay, para lo que va a ser, y hay que recordárselo, el 2 de octubre, que es la elección de autoridades regionales y municipales, ¿no? Que ya eso también nos tiene que llamar la atención porque mira lo que hemos pasado en los últimos años con los gobernadores regionales. La mayoría está pues prácticamente en una situación calamitosa, perseguidos por la ley. Presos, por actos de corrupción, y eso tampoco es que se quiera, ¿no? Un candidato en estas elecciones internas tiene que pasar por una serie de filtros. Y lo otro, que se acaba también, es esto que es el direccionamiento y la decisión a dedo de determinado candidato, que es como se hacía antes política dentro de los partidos políticos. Y que han llevado tal vez a los errores de los partidos y tener muchos presos o investigados. Claro. Alonso. En efecto, es ahí donde es necesaria la participación activa de cada uno de los votantes. En este caso, de cada uno de los afiliados que va a elegir las listas de candidatos que los van a representar. Reitero, ¿no? Tenemos una plataforma denominada el voto informado.
para estas elecciones internas, los afiliados, y en realidad la ciudadanía en general, puede evaluar quiénes son los candidatos que están postulando. De esta manera, cada ciudadano puede, a efectos de ejercer de manera activa sus derechos de participación ciudadana, evaluar la idoneidad de cada uno de ellos, evaluar, por ejemplo, sus antecedentes penales, ¿no? En muchas ocasiones hemos tenido, como usted lo ha precisado, gobernadores regionales que cuentan con un historial penal, policial, de repente que de alguna manera podría, si es que es evaluado por el ciudadano, podría tropezar en la elección de estos candidatos. La responsabilidad, Alonso, de los partidos políticos, porque quien escoge y quien lleva, digamos, para la elección de mañana son los partidos. Y la población y los afiliados todos van a escoger, es cierto. Pero ¿qué responsabilidad tiene de quien al final se le da el voto y termina siendo un corrupto o tiene un pasado deplorable y demás? ¿Qué responsabilidad? Y si el jurado puede ser más enérgico, más fuerte respecto a ese tema, o sería entrar allá a otro terreno. Algo por ahí, no es tanto otro terreno. Lo que pasa es que la Ley Orgánica de Elecciones establece que las organizaciones políticas constituyen organizaciones de derecho privado, de carácter privado. Sin embargo, como quiera que el Congreso habilita a los organismos del sistema electoral para que formen parte activa, en esta ocasión, de las elecciones internas, lo que se ha hecho, a diferencia de otros comicios, es delegar la función de revisar la idoneidad de cada uno de los candidatos en el órgano electoral central de cada organización política. De tal forma que el presidente del órgano electoral central de cada una de las organizaciones políticas es el responsable no solamente de presentar o de haber presentado en la fecha límite las listas y fórmulas de candidatos, sino también de revisar que estos cumplan de manera cabal cada uno de los requisitos que establece la ley. Si no ha cumplido con ello y son elegidos sus candidatos, el día 14 o a partir del día 14 de junio, cuando ya estas listas sean formalmente presentadas ante el jurado electoral especial, cada uno de estos órganos electorales, los jurados electorales especiales, pueden evaluar esta idoneidad, pueden evaluar el cumplimiento de las normas y, por tanto, separar, excluir, o eventualmente, si es que algún ciudadano presenta algún tipo de tacha contra estos candidatos, también puede ser excluido. Claro, pero el candidato y el partido, digamos, el líder, el que escoge y el que lleva a que ellos sean candidatos, ¿qué pasa con el partido? La ley no establece una, si se refiere a alguna medida sancionadora, no, la ley no establece una medida sancionadora en contra de los partidos políticos. Entonces yo me llevo a 5 prontuariados y demás y no tengo ningún problema, la gente los escoge, ellos se van a la cárcel, los sacan del cargo, los vacan, ¿y yo qué? ¿Dueño del partido no tengo ninguna responsabilidad? Por ello reitero, ¿no? Ahí está la participación, ahí juega mucho la participación activa de cada uno de los afiliados en este caso, y a partir del 14 de junio de cada uno de los ciudadanos a nivel nacional, para informarse, evaluar cuáles son los candidatos idóneos, ¿no? Tienen todas las herramientas por parte de los 3 organismos del sistema electoral, cuentan con los plazos suficientes como para poder cuestionar a cualquiera de los candidatos o listas si estuviera algún tipo de irregularidad, por ejemplo, en estas elecciones internas que se van a llevar a cabo mañana o el próximo domingo. Lo que debemos saludar aquí es que por primera vez después de muchos años, ¿no es cierto?, se está cumpliendo con lo que normalmente se hace en el mundo, ¿no es cierto?, que es tener partidos políticos más estructurados, más organizados, con, ¿no?, una mejor capacidad de decisión, que sean finalmente sus propios afiliados quienes tomen las decisiones y no se produzca lo que ya hemos venido viviendo a lo largo de estos años, que sean finalmente lo que tú dices, ¿no?, los dueños de los partidos políticos quienes decidan a dedo, estos van o estos no van, y luego terminamos también con este vicio, ¿no? Que sean responsables los que van a votar mañana. De ir comprando, por ejemplo, las posiciones en las listas, ¿no? Ahora, sí, Alonso, sería bueno, hay una ley, ¿no?, aprobada por el Congreso de la República que afecta obviamente el cronograma electoral. Esto ha sido o ha generado un pronunciamiento de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, también de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo queda este tema? Porque claro, está en manos del Ejecutivo aprobarlo o observarlo, pero incluso ante la observación
esto podría ir al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O al TC. Perdón, por insistencia al Congreso y luego al tribunal. ¿no? al Jurado Nacional de Elecciones. Perdón, al Tribunal Constitucional, que ahora tiene una nueva conformación. Claro, ¿esto qué podría generar? Si es que, por ejemplo, al Tribunal Constitucional se le ocurre decir, bueno, esto es correcto, ¿no? Y va para adelante. Si estamos hablando en el presunto caso, ¿no? Bien, partiendo de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y ya que ha indicado ello, el propio Tribunal Constitucional ha establecido el principio, bueno, no ha establecido, ha reforzado el principio de intangibilidad de las normas durante un proceso electoral. Que implica, un año antes de la realización del proceso electoral, ninguna norma electoral, sea de rango legal o reglamentario emitido por la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones, no puede ser modificada. La regla es clara: durante el partido, durante el juego, no pueden ser modificadas las normas. ¿Qué es lo que se pretende con esta ley? Es, en primer lugar, establecer una nueva modalidad de elección interna. Lo denomina la ley, según he leído, una elección complementaria para todos aquellos que no cumplieron con el plazo que estableció el Jurado Nacional de Elecciones de presentar sus listas y fórmulas de candidato a tiempo en el plazo conferido. Vamos a otorgarles un voto complementario, una elección complementaria. Eso es totalmente descabellado. En primer lugar, porque resulta discriminatorio para todas aquellas organizaciones políticas que sí cumplieron dentro del plazo con presentar sus fórmulas y listas de candidatos. Pero a la vez transgrede este principio de intranquilidad de la norma. No podemos modificar las reglas del juego en pleno juego. Bueno, eso es importante saberlo en realidad, porque claro, siempre te queda la duda y a veces nosotros tampoco es que conozcamos todo el marco legal que está ahí justamente para salvaguardar un proceso electoral, pero valgan verdades, ¿no es cierto? Claro, hay una ley que está generada por el Congreso, que se está generando ruidos, además una ley motivada por intereses particulares. Firmada, ¿no? Por los partidos políticos, representantes de partidos. Y además que beneficia a determinados partidos políticos, entre ellos Renovación Popular, ¿no? Ajá. Bueno, varios. Alianza para el Progreso firmó, ellos lo presentaron en realidad, y otros grupos más que también se han sumado, pero ellos insisten en que el jurado hizo mal y que los plazos no debieron ampliarse. Hay una posición que ellos mantienen y el jurado tiene otra. Claro, pero ya estamos en una elección en desarrollo. Tampoco es que se puedan alterar los cronogramas, ¿no? Eso y es los lo que todos presupuestos también. Ya esto arrancó pero desde el momento en que el presidente también proceso. Convoca esto para el 2 de octubre. O sea, ya no puede el proceso tenerse, electoral no se perjudica. Es decir, el día en octubre se realizan las elecciones. ¿Correcto o no, Alfonso? De todas maneras, las no elecciones tienen que ser el 2 de octubre. Lo que quieren modificar es estas elecciones internas, ¿no? Para efectos de, se entiende, incorporar más listas que no fueron incorporadas en su oportunidad. Si esto llegara al tribunal, como dijo Jesús, no tendría sentido. Ya no habría ningún retroceso. Se refiere a la aplicación de la ley. Así es. La ley para ¿no? Así es. Bueno, en anteriores ocasiones el pronunciamiento del Tribunal Constitucional ha sido claro. Aun cuando, ha señalado el Tribunal, aun cuando se hubiera transgredido algún derecho de participación ciudadana en el marco de un proceso electoral, este principio de intangibilidad de las normas dentro de un proceso impide, y la preclusión también de las normas, impiden que podamos retrotraer una etapa procesal dentro de un proceso electoral ya en marcha. No podríamos retrotraer un proceso, una de las etapas que ya culminó. Una última pregunta, Alonso, solo una última pregunta nada más respecto a este tema. Claro, en este momento el Ejecutivo tiene que pronunciarse, ¿no? Si es que aprueba o manda al Legislativo nuevamente observado, y el Ejecutivo podría aprobarlo esto por insistencia. Cuando una norma se aprueba por insistencia, esta queda vigente. Esto tampoco genera ningún tipo de contradicción, o sea, de afectación, perdón, al proceso en sí mismo. Porque claro, se mantiene vigente hasta que el Tribunal Constitucional tome una determinación. Bien, al respecto, va a quedar en manos de, probablemente, como lo dice usted, el Tribunal Constitucional o de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que son los 5 magistrados conforman la máxima autoridad electoral a nivel nacional. Entonces, ya quedaría en manos del Jurado Nacional de Elecciones o probablemente del Tribunal Constitucional, si es que se presenta alguna medida, evaluar este tema, ¿no? Yo insisto y agradezco la oportunidad para que nos permitan difundir estas campañas, estas medidas de fiscalización que adopta el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones internas que van a ocurrir el día de mañana y el
próximo domingo. Y bueno, reiterar que quien organiza, dirige estas elecciones internas es la OMPE. Y volviendo a la pregunta que inicialmente me formuló, existen protocolos, sí, protocolos sanitarios que ha implementado la OMPE. Entiendo que son 7, entre ellos protocolos para la asistencia de los personeros de mesa, protocolos para los miembros de mesa, personeros de mesa, locales de votación, distribución de actas, por ejemplo, ¿no? Y una consulta ya final, porque vamos a terminar la entrevista, creo. Si el público que nos está escuchando y no es afiliado a ningún partido quisiera participar, lo escuchó, nos está escuchando, me interesa la política, voy a ver y voy a buscar información y quiero participar de esas internas, ¿lo pueden hacer o solo es para afiliados a los partidos? No, en esta ocasión solo es para afiliados. Correcto. Para ello, el RENIEC aprobó los padrones de electores afiliados, que está dirigido solamente a aquellos que son afiliados de cada organización política, de acuerdo a sus estatutos y normas vigentes. Perfecto, que quede claro para el público que sí, que claro, quisiera porque ir. además se ha cumplido ya con la presentación de un padrón hace mucho, desde el año pasado, a través de la OMPI. Esto es que se van Pero cumpliendo. hay que recordarlo. Se van cumpliendo las Jesús, formas hay y que los recordarlo procedimientos, sí. para el público. Bien, gracias Alonso. Alonso Encarnación, Alonso, especialista gracias. de Jurado Nacional de Elecciones, con lo que va a ser estas elecciones internas de los partidos políticos, que está bien, ¿no es cierto? Porque se tiene que cumplir con ya tener una mejor estructura, un mayor orden y que se olvide, ¿no es cierto?, esto de la elección a dedo, de la elección además A quien me tú eres aporta más. el hijo de fulano O y tal, ¿no? claro, Que así es. esas herencias políticas también son bastante Vamos a ver, ¿no? Este, esta experiencia. contraproducentes. Vamos a ver esta experiencia que viene con elección interna. En otros países se da, así que vamos a probar que todos los afiliados vayan a votar, escojamos, o escojan, mejor, en todo caso, los afiliados a un mejor candidato. Y nosotros, como ciudadanos que no estamos afiliados a ningún partido, escojamos bien ya en octubre.